Felipe Ochoa. Él es subdirector general de operaciones del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. ¿Cómo le va, Felipe? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y comentarles un poco cómo hemos ido avanzando en los diferentes proyectos. Gracias por el espacio. Así es, y justamente uno de los principales que se ha venido tratando desde hace años atrás y a la expectativa de todos los ciudadanos, el tema de los escáneres que serán instalados justamente en los puertos. ¿Cuándo ya se desarrollan? ¿Cuándo ya se instalan? Porque el proyecto está desde hace muchísimos años. Buenos días. Buenos días, sí, a ver, le cuento, como bien usted menciona, pues se ha estado tratando de poder vializar este proyecto desde hace muchísimos años, más de 10 años. Sin embargo, siempre ha habido trabas. Nosotros, a partir de un decreto presidencial del 11 de noviembre de 2021, nos pusimos a trabajar en esto y realmente hemos ido avanzando en un tiempo récord. A que usted tenga una idea, porque mucha gente también piensa que todo este proyecto, cuando uno dice vamos a escanear, ¿no es cierto?, toda la carga que sale de los puertos, mucha gente piensa que se trata simplemente de comprar máquinas, poner y pasar por ahí la carga, ¿no? Pero es muchísimo más complejo que esto. Entonces, nosotros que hemos venido haciendo una vez que el decreto salió, nosotros lo primero que hicimos es ponernos a estudiar y hacer una investigación, ayudados por un consultor, para poder determinar qué tipo de equipo se tiene que comprar, qué requisitos tecnológicos vamos a pedir, porque hay todo tipo de producto, hay escáneres buenos, malos, más o menos. Nosotros queríamos al menos que la tecnología sea de punta. Entonces nos tomamos unos meses determinando qué tipo de tecnología van a tener, y una vez que determinamos eso, que fue en el mes de febrero, para el mes de marzo, en todo ese tiempo nosotros habíamos hecho visitas a todos los puertos, a los aeropuertos, a todos los depósitos que van a requerir adquirir las máquinas. Para en marzo nosotros determinamos qué operadores deben instalar máquinas y qué máquinas deben instalar. Esto es muy importante porque, como usted comprenderá, no es lo mismo, ¿no es cierto?, el tipo de actividad y el volumen que maneja el puerto de Contecón de Guayaquil versus el tipo de carga y volumen que maneja un puerto como el de Manta, por ejemplo. En el caso de los depósitos temporales del aeropuerto, hay depósitos que manejan solamente pallets, hay depósitos que manejan, por ejemplo, courier, que son paquetería más pequeña. Entonces, todo esto nosotros analizamos y en marzo nosotros exigimos qué depósitos tienen que poner qué tipos de máquinas. A que tenga una idea también, el proyecto va más allá de solo escanear. Nosotros lo que hemos tratado es lograr que los puertos sean más seguros, por ejemplo. Entonces no se les está exigiendo adquirir solamente las máquinas tipo puente. Las máquinas tipo puente es un puente que se instala y pasa el camión con el contenedor y se escanea absolutamente todo, de todos los ángulos, incluyendo desde el piso, ¿no? Pero a ellos se les ha exigido también que compren maquinaria o rayos X a las entradas de los puertos para colocar en la entrada, para que todos los empleados, todos los visitantes puedan pues pasar por la máquina de rayos X su mochila o lo que lleven, ¿no es cierto? Ahora, normalmente cuando uno ingresa a un puerto, se revisa el carro y se hace una revisión muy por encima, pero queremos que sean los puertos ya zonas estériles, tal como es una sala de arribo, por ejemplo, de un aeropuerto. Ese es el sentido. Se les ha exigido también que adquieran maquinaria para poder detectar trazas de droga y trazas de explosivos, y también se les ha pedido unos escáneres portátiles que sirven para revisar las estructuras de los contenedores, pues muchas veces la droga se esconde en estas estructuras. Y además de eso, como digo, ya van los puentes dependiendo el tipo de puerto. Una vez que nosotros determinamos esto, ¿no es cierto?, y ya los puertos estuvieron conscientes, lo que hicimos fue, y esto es muy importante mencionar, ya que es un proyecto, digamos que de seguridad nacional, nosotros teníamos que involucrar absolutamente a todos los actores. Entonces, en ese punto nosotros comenzamos a hacer mesas de trabajo con los puertos, con los aeropuertos, comenzamos a hacer mesas de trabajo con los gremios del sector exportador, mesas de trabajo con el Ministerio del Interior, con Policía Nacional. Luego de eso firmamos acuerdos para poder trabajar en conjunto tanto con Policía Nacional, que es la encargada de controlar narcóticos, como con el Ministerio de Defensa, que es el encargado a través del Ejército, ¿no es cierto?, de el tema de armas. Hicimos acuerdos y convenios de cooperación y hemos venido trabajando en los procedimientos, en los manuales, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando uno encuentra algo contaminado? ¿Qué tiene que hacer? ¿A quién se llama? ¿Cómo se procede? Y demás. Todo eso lo hemos venido trabajando, esto muy coordinadamente con ambos ministerios y especialmente con el Ministerio del Interior.
Y luego el siguiente paso nuestro, luego de socializar todo esto, fue absolver todas las consultas que tengan los exportadores, los puertos, y ya el siguiente punto pues fue exigirles que nos den una muestra de que han comprado el equipo que se necesita. El plazo inicial del decreto presidencial era el 11 de noviembre del año pasado. Sin embargo, luego de un análisis se vio la necesidad de extender el plazo, y esto debido a que hay cierta maquinaria, especialmente la grande que ven los puertos, es maquinaria muy especial, que no son equipos que normalmente están en el mercado disponibles, es decir, no es que uno pone la orden y la maquinaria llega. Son maquinarias que las empresas hacen, digamos, bajo pedido. Uno pide la máquina y recién ahí fabrican. Y con el tema de la pandemia, con el tema de la guerra y demás, los proveedores nos informaron que digamos, la construcción de estas maquinarias les está tomando aproximadamente 10 meses. Es por esto que se ha atrasado, ¿no es cierto?, el plazo, y el nuevo decreto presidencial nos indica que, y todo debe estar funcionando para el 24 de mayo próximo. Felipe, ahora, si bien hay solamente entiendo, hay 2 escáneres de los 6 puertos que existen actualmente a nivel país, entiendo yo que es en Manta y en Pozorja, que actualmente existen, esos también se van a cambiar, van a haber una estructura nueva dentro de estos 2 puertos, dos principales puertos del país, eso por un lado. Por otro lado, ¿a quiénes se les está, cuáles son los proveedores? Son proveedores que ustedes obviamente ya tienen registrados, esta construcción que dura 10 meses, entonces, ¿desde cuándo los pidieron? ¿Se va a poder cumplir para el 24 de mayo tener la instalación de estos escáneres? ¿Y cuánto es el precio aproximado de esta inversión, de esta inversión grande que se va a hacer por parte del país? Sí, gracias. A ver, respecto a su primera pregunta, el puerto de DP World, que es el puerto de Pozorja, ellos ya contaban con los equipos desde el año 2019. Entonces nosotros lo que hicimos fue revisar que sus equipos cumplan, ¿no es cierto?, todas las especificaciones que nosotros elaboramos en el manual que le indicaba de los requisitos mínimos. Y, ¿no es cierto?, ellos, los equipos grandes, todo cumple, solamente tienen que hacer un par de, digamos, ajustes en ciertas cosas y no tienen problema. En el caso del puerto de Manta, ellos no tenían, ellos lo que hicieron fue comprar, luego de que nosotros, luego del decreto y luego de este proceso que le digo, ellos compraron. ¿Por qué ellos ya tienen y otros puertos no? Pues porque los equipos de ellos, por la carga y el volumen que manejan, son más pequeños, que eso sí, digamos, se construyen más rápido, y es por eso que a ellos ya les llegó. Entonces ellos son, digamos, del puerto de Manta es producto del trabajo que hemos realizado luego del decreto, y es por eso que ellos 2 ya tienen. Luego de su otra pregunta, nosotros lo que hicimos, como le digo, nosotros el 11 de noviembre del año pasado fue una fecha plazo para que todos los otros puertos nos muestren, ¿no es cierto?, que ya han comprado los escáneres, que nos prueben con contrato, con orden de compra, etcétera, y ellos nos han presentado un esquema de implementación, cada puerto de implementación, es decir, nos han dicho, aquí está la carta de mi proveedor que nos indica que la máquina va a llegar en tal mes. Y a base de eso nosotros hemos ido trabajando y esperamos pues que para el 24 de mayo todos los escáneres estén aquí funcionando. Sin embargo, obviamente no, son cosas que se van de la mano, puede ser que algún puerto no le llegue en mayo, le llegue en junio, no sabemos, pero el plan inicial y cómo tenemos nosotros estructurado y cómo hemos visto, como le digo, con documentos, es que para mayo debería estar todo funcionando. Ojalá sea así. Doy el paso ahora a las preguntas a Ramiro. Felipe, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Mucho gusto, Ramiro, buenos días. Oiga, Felipe, después de usted, de todo lo que me ha dicho, debo de entender que no había nada antes de que ustedes lleguen ahí con respecto a los escáneres, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, y perdón que me olvidé una preguntita anterior con respecto a las marcas y a los proveedores. Tranquilo, adelante. Disculpe que me olvidé de responder, pero primero, bueno, nosotros en el manual fuimos muy cuidadosos de no direccionar la compra a ninguna marca. No queríamos que haya ningún tipo de malentendido. Entonces vimos requisitos técnicos que todas las marcas en el mercado puedan cumplir. Ahora, es importante, no es una inversión del Estado, es una inversión del sector privado. Son los operadores y los puertos quienes están realizando esta inversión. La inversión total es de aproximadamente $55 millones. 55 millones de dólares. Y Felipe, digo, me detengo ahí. ¿La inversión es en devolución o es en inversión directa? O sea, que la plata no pasa por el Estado, sino que los privados giran directamente a las fábricas de los escáneres. Es una inversión privada. O sea, se maneja directamente. ¿Quién pagó los estudios?
Bueno, los requisitos y de absolutamente la consultoría que hicimos para determinar los requisitos técnicos, digamos, esa consultoría la pagó SENAE, pero como le digo, absolutamente todos los equipos, toda la implementación, incluso estamos modificando los contratos con los operadores para que ellos tengan la obligación de tener garantía extendida en los equipos Ya, a y que ver, tengan la Felipe, es que obligación de hacerlos que la funcionen. parte que quiero entender es si los operadores privados son los que van a pagar, pero las consultorías las hacen ustedes. ¿No cree que tienen derecho ellos a opinar también sobre qué se va a contratar para que ellos se sientan más protegidos por los escáneres? Porque en definitiva los que salen perdiendo son ellos cuando sus mercaderías se ven contaminadas en el proceso de exportación. Por supuesto, Ramiro, es por esto que le mencionaba a nosotros más o menos desde marzo que salió las dos resoluciones, hasta el mes de prácticamente agosto, finales de agosto, constantemente, semanalmente mantuvimos mesas de trabajo y tratamos de invitar absolutamente a todos los involucrados en esta cadena. Es así que todas las decisiones que hemos ido tomando han sido socializadas y todo el feedback que hemos ido recibiendo ha sido considerado ya en Felipe, la otra cosa que quiero tener claro, a ver, ¿de cuántos puertos, aeropuertos y centros aduaneros estamos hablando? Un poco para tener claro la dimensión de su trabajo, porque hablarlo así en borrador o en simples enunciados pierde la verdadera dimensión de lo que se está haciendo. Así que si pudiéramos ser puntuales de en qué puertos, aeropuertos y los centros aduaneros se está implementando este servicio, aunque nos tome unos minutitos, sí le agradecería el detalle específico. Por supuesto, Ramiro, con mucho gusto. Bueno, vamos a empezar por lo más pequeño, ¿no? Que es el tema de los aeropuertos. En el tema de aeropuertos tenemos dos aeropuertos internacionales, el de Quito y el de Guayaquil. En el aeropuerto de Quito tenemos 4 paletizadoras de exportación. Felipe, no sé si pudiera chequear. Se le está congelando la imagen y nos está dificultando el audio. Encontraban escaneando la carga de exportación. Sin embargo, a ver, ahí me escucha. Sí, ahí está mejor, ahí está mejor. Ahí me escucha. Sí, ya le devolvieron los megas que le habían quitado. Muchas gracias. Le comentaba que en el tema de aeropuertos tenemos el de Quito y el de Guayaquil. En el aeropuerto de Quito hay 4 paletizadoras de exportación. Ellas ya tenían equipos, ya escaneaban, y a ellas lo que hemos hecho es revisar que su tecnología sea acorde con los estándares que estamos poniendo. Y tenemos también 4 depósitos temporales de importación. Cada uno está adquiriendo, ¿no es cierto?, sus equipos. Déjeme detener ahí un ratito. Se está habilitando también una ruta internacional en el aeropuerto de Manta. ¿Se ha adelantado también algo para el aeropuerto de Manta? El aeropuerto de Manta se les exigirá que cumplan estos requisitos siempre que empiecen a comercializar con carga. Okay. Porque el tema de los escáneres es para carga, no es para pasajeros. Okay. Pues los aeropuertos ya cumplen ese. Correcto, entendido. Sigamos con ya terminamos los aeropuertos, vamos a los puertos. Y también, perdón, en los aeropuertos hay una zona de distribución que es el espacio de donde va la carga, luego de bajar del avión a las bodegas. Ahí también hay una máquina de rayos X. Entonces, que tengo una idea, solo en el aeropuerto de Quito, entre exportación e importación, va a haber alrededor de 20 máquinas de rayos X. El aeropuerto de Guayaquil funciona de la misma manera, el volumen de carga es más pequeño, por esto hay menos máquinas, y luego tenemos los puertos, ¿no es cierto? Los puertos tenemos el puerto de DP World de Pozorja, ¿no es cierto?, que ya tiene las máquinas. Luego tenemos Puerto Bolívar, que es Gilport. Luego tenemos TPG. Tenemos Contecón, que es el puerto más grande y que son las próximas máquinas que estamos esperando que lleguen. Tenemos Inarpi, tenemos el puerto de Manta y el puerto de Esmeraldas. Ya, perfecto. Entonces ahí hemos terminado la tarea de citar. Pero una pregunta, ¿en Cuenca no había también un servicio aduanero que tenía que ver con despacho de mercadería a nivel internacional o sí? Sí, a ver, en Cuenca nosotros tenemos un distrito de aduana, tenemos funcionarios que laboran ahí, tenemos también ahí un depósito temporal. A ese depósito temporal de importación también se le está exigiendo que ponga la máquina de rayos X, ¿no es cierto? Y ahí, pero toda la carga
prácticamente la mayor cantidad de carga llega ya nacionalizada ya, entonces el puerto de Guayaquil ya cubre esa función y no hay ninguna carga que sea exportada desde ahí. Siempre me pregunté por qué un distrito aduanero en Cuenca y no en otras ciudades, pero es una pregunta que siempre me saltó así, como curiosidad política más que otra cosa. Mire, estos escáneres deben de estar funcionando ¿cuándo? ¿O va a ser una implementación por partes? ¿A dónde va a llegar primero? ¿Dónde van a funcionar primero? Un poco para estar alerta de un schedule que se pueda ir haciéndole seguimiento. Claro, la instalación va a ser, no va a ser todo de una, va a ser paulatina porque los diferentes puertos tienen diferentes fechas para recibir sus máquinas. Las siguientes máquinas que llegan en este mes ya son las máquinas del puerto de Guayaquil, de Contecón, que es el puerto más grande del Ecuador. Ahora que usted tenga una idea, hay máquinas que uno llega pues y ya las puede operar. Las máquinas grandes necesitan una obra civil. Nosotros incluso hemos requerido que para los escáneres tipo puentes se hagan estructuras de hormigón que protejan el escáner, porque no queremos que mañana de accidente un camión se choque contra un escáner y deje los escáneres sin operar, sino más bien nosotros queremos que esto esté bien protegido. Entonces hay una obra civil que toma cierto tiempo hasta colocarle. Lo otro que ya hemos venido analizando, Ramiro, y creo que es muy importante que entendamos, es la otra parte del proyecto, la otra ala del proyecto. Porque nosotros tenemos por un lado las máquinas instaladas, pero nosotros tenemos que asegurarnos cómo se van a revisar las imágenes. En este contexto nosotros podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si la persona que está viendo las imágenes decide ver al otro lado, ¿no es cierto?, no nos sirve de nada. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos creado, junto con el Ministerio del Interior y Policía Nacional, un centro de monitoreo que no va a estar en Guayaquil. Estas imágenes, cuando las imágenes de los escáneres se producen, estas imágenes son proyectadas a dos espejos, un espejo que la va a revisar Policía Nacional, el otro espejo lo va a revisar SENAI. Los técnicos que van a trabajar en el centro de monitoreo no van a tener información de quién es el contenedor, de qué puerto está viniendo, simplemente con un código, ellos revisan el código pues y están entrenados a ver si está contaminado. Esto hace que sea mucho más difícil contaminar a este tipo de personas. Igualmente hemos trabajado en un marco legal para a estos funcionarios poder hacerles, como hace la policía, pues las pruebas de polígrafo, pruebas de integridad, para asegurarnos que esta gente no esté contaminada. Entonces, esto es sumamente importante entender dentro de este proyecto, porque ha sido un esfuerzo grande también, muchísimos estudios, pero necesitamos asegurarnos que las imágenes, la gente que las revisa, sea muy difícil de contaminarlas. Es decir, perdón Ramiro, permíteme una pregunta. Sobre ese mismo tema, es decir, que estos centros de operación, por así decirlo, del tema de la verificación de las imágenes que se visualizan dentro de los escáneres, que va a estar con espejos compartidos en la Policía Nacional y en la SENAI, será a nivel nacional, es decir, un centro de vigilancia, por así decirlo, a nivel nacional, o en cada uno de los lugares donde están los puertos distribuidos. No, por el tamaño vamos a tener un par de centros y van a tener diferentes especialidades, ¿no? Porque revisar es un tema muy técnico. Revisar la carga del escáner de un contenedor es muy diferente a revisar la carga de un pallet que llega por el aeropuerto, una exportación de flores. Entonces la gente tiene que especializarse así, pero van a ser uno o dos centros grandes. Bueno, van a ser dos centros grandes en diferentes puntos que revisen diferente tipo de cosas. Lo otro que es sumamente importante que les cuente es, nosotros con el tema de los escáneres hemos ido un paso más allá y hemos exigido a todos los operadores, porque ellos por ley, ¿no es cierto?, por requisitos de SENAE, ellos tienen que tener circuitos de seguridad, de cámaras de seguridad, ¿no es cierto? Y ahora hemos hecho obligatorio que ellos compartan ese acceso a esas cámaras, y nosotros vamos a tener un equipo también dedicado a observar esas cámaras y ver que no haya ningún tipo de irregularidad, que nadie que no debe esté adentro de un puerto, y colaborar así con la seguridad también. Termina siendo una suerte que tenemos el aparato, pero si no hay la gente idónea para manejarlo, es lo mismo que tener abuelita pero muerta, no sirve de nada. Ya, entonces, llegar al proceso de selección del personal idóneo y guardar la confidencialidad de quiénes son también es un trabajo, porque el riesgo de contaminación no es solo que puedan sucumbir ante una promesa de dinero, sino ante una amenaza por su vida y la de su familia.
entonces el trabajo de inteligencia cobra probablemente tanta importancia como el tema de la tecnología. ¿Quién va a supervisar ese trabajo? Tiene usted toda la razón, estamos totalmente de acuerdo. Es por esto que nosotros, una de las cosas que buscamos con mucho énfasis fue lograr acuerdos con el Ministerio del Interior para trabajar en conjunto. Para nosotros como SENAE, como aduana, ¿no es cierto? Nuestro personal civil, que es el que trabaja ahí, nuestros técnicos operadores, obviamente son muy vulnerables, como usted dice, no solamente a un soborno, sino también a temas de seguridad. Una amenaza de esas, pues uno tiene que tomarse en serio. Es por esto que nosotros en todos los protocolos que hemos hecho, pues todos los temas de seguridad, de protección, etcétera, pues nos estamos colaborando con Policía Nacional, que ellos obviamente tienen expertos en estos temas. Sí, eso la verdad es algo que a mí me preocupa en demasía y debería haber un centro de externalización de la información que se reciba en un cuarto paralelo en donde nadie sepa dónde está, nadie sepa quién vea y se pueda monitorear probablemente incluso hasta por gente, digo yo, especializada en delitos de narcotráfico que los hay en el mundo, para que la información que se recibe, porque muchas veces, señor Ochoa, el punto es manejar la información y no decirla en el momento para seguir un hilo de investigación y terminar en el origen del ilícito y no terminar la cadena de despacho, que si bien es cierto es un acto de eficiencia, es un acto torpe en un proceso de investigación. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros también lo que nos estamos apoyando y hemos trabajado con el apoyo de Cancillería es, ¿no es cierto?, en buscar cooperación internacional. Hemos tenido una relación sumamente estrecha con el gobierno de Estados Unidos, que incluso ellos han mandado personal especializado de ellos a trabajar meses con nosotros, a guiarnos, a ayudarnos a revisar nuestros protocolos. Hemos trabajado también, hemos tenido visitas de funcionarios de aduana y de policía antinarcóticos del gobierno de Holanda, del gobierno de Bélgica, que son destinos que en este momento llega mucha droga proveniente del Ecuador, y como le digo, con Policía Nacional. Como usted menciona, una de las cosas que para nosotros era muy importante es que no se conozca de dónde se están revisando las imágenes, y eso lo hemos manejado con muchísima cautela, con muchísima confidencialidad, y estamos pues con protocolos muy estrictos. El tema que ahí también vale la pena mencionar, claro, es complejo conseguir gente, ¿no es cierto? Necesitamos gente que sea proba, necesitamos gente que pueda recibir un entrenamiento súper bueno en tema de cómo leer las imágenes y que sepamos que podemos brindarles la seguridad del caso, porque ese tema también a nosotros nos ha preocupado mucho. Felipe, queremos agradecerle por habernos atendido en esta extensa pero detallada información que nos ha brindado y esperamos que al fin los escáneres se transformen en una realidad, porque es un elemento bastante importante para que el Ecuador vuelva a recobrar la tranquilidad de sus exportaciones y quienes realizan ellas tengan también la suficiente seguridad de que su mercadería no va a ser contaminada en el camino y va a destruir, primero, fuente de ingresos a nacionales, segundo, fuente de ingresos al flujo de dólares para la dolarización y tercero, no contaminar la imagen del país a nivel internacional. Agradecerle por su entrevista, por sus conceptos y lo comprometemos para algún momento volverlo a tomar en cuenta para seguir siguiendo el itinerario de instalación de escáner que termina siendo una serie de Netflix con varios capítulos. Muchísimas gracias. Espero que en corto plazo nos podamos sentar de nuevo y contarles el resto de avances y ya hablar concretamente de cómo estamos escaneando y demás. Un gusto, un saludo a todos sus oyentes y estamos a las órdenes desde SENAE. Un buen día. Gracias, Felipe. Y en este momento abrimos el espacio a las menciones publicitarias. Lorenita, para decir...